marxar de vacances i al tornar a casa seva se la van trobar ocupada. És el cas d'avui de la Antònia Veredas. Bona nit, Antònia. Bona nit. T'acompanya també la teva advocada, l'Ester Villascusa. Bona nit. Què va passar aquest 21 de juliol de l'any passat? Pues mira, nosotros nos fuimos un fin de semana a casa de mi hijo de San Pol y nos llaman por teléfono a mi hija que estaba aquí en Barcelona. Corre, Silvia, corre, que se han metido ocupas en casa. Corriendo nos llamó a nosotros, que estábamos en San Pol. Y entonces pues bajamos. Cuando bajamos, mi hija ya estaba luchando con los Mossos no se presentaron nada, nosotros venga a picar en la puerta, la señora no nos abrió la puerta. Van intentar obrir amb la seva clau? Exacto. I què va passar? Que no funcionava? No funcionaba. Entonces fue 4 o 5 veces a los Mossos no venían, era la 1 de la noche y entonces mi hija dice, mira papá, mamá, vámonos a dormir a casa y mañana por la mañana lo solucionaremos. Entonces, a quina cara se li queda a vostè quan vostè va als Mossos d'Esquadra i els hi diu torno de vacances, vaig a casa meva, no puc obrir casa meva i ja hi ha gent a dins i vostès no fan res? Pues mira, porque no. En aquel momento nos quedamos muy de piedra, la verdad te digo. Entonces nos fuimos a dormir y al día siguiente pues fuimos con mi primo, que era el que nos arregló la cerradura y todo, cuando nos dieron el piso. Empezamos a picar y salió la señora por la ventana. ¿Quién es? ¿Quién es? El dueño del piso. No, no, la dueña del piso soy yo. Però diu, què dices tu? Que la dueña del piso és que realment és una situació de pel·lícula. Perquè m'imagino que mai t'haguessis pensat marxar de vacances i trobar-te que t'han robat la casa. Exacte, exacte. Amb totes les teves pertinences, a més. Exacte, exacte. Continua. La senyora et preguntava qui ets, ¿qué va a pasar llavors? Salió por la ventana y bueno, nos dijo que le habían alquilado el piso, que había ido a una agencia y que le habían... y que ella había dado 1.200 euros y que le habían alquilado el piso. En aquel momento ya llegaron los Mossos. Picó. ¿Quién es? ¿Quién es? Somos la policía, por favor, abra, abra. Abrieron la puerta, entraron los Mossos. Y bueno, se ve que le estuvo preguntando y de esto, y le dijeron que le habían alquilado el piso un hombre, le dio, ¿no? Entonces cogió, salió el Mossos y le dijo, bueno, si nosotros le dejamos entrar, a ver a follón. Y dijimos, los 4 que íbamos juntos, le dijimos, no, follón ninguno. Vuelve a entrar otra vez, vuelve a salir y nos dice que no nos deja entrar. Entonces me dijo, mire, dice, coja la contrata y vayas a hacer una denuncia. Cogimos la contrata que la tenía en la tienda, que estoy muy cerca del piso, cogimos la contrata y nos fuimos a hacer la denuncia y hasta hoy. Y hasta hoy hemos tenido varios juicios, pero la señora... Clar, però d'aquest dia, quants mesos han passat? 16. 16 mesos. Advocada de la família, quins procediments, quins tràmits s'han fet fins ara? En el momento en que la señora Veredas se pone en contacto conmigo y me dicen que tiene una persona que está ocupando, yo lo que les digo es que vayan a poner una denuncia a los Mossos d'Esquadra. En este momento ponen la denuncia, me pongo en contacto con los Mossos d'Esquadra y me comentaron que en principio no iban a detener a esta señora, sino que remitiría las actuaciones al juzgado de lo penal. Una vez que se remiten estas actuaciones al juzgado de lo penal, se inicia un procedimiento penal, pero en este procedimiento penal se archiva. Entonces, sobre este punto ha habido mucha polémica que se ha hablado en otros medios de comunicación y que es totalmente falso, porque se archiva el procedimiento penal. Entonces, en ese momento, si nosotros queremos empezar la vía civil y queremos solicitar un desahucio, tenemos que dejar el procedimiento penal en ese punto, porque si nosotros lo recurrimos, no podemos ir a la vía civil hasta que no acabemos el procedimiento penal. Lo que hacemos por economía procesal es que vamos a la vía civil, interponemos una demanda de precario por desahucio y entonces en abril se celebra un juicio. Esta señora, la ocupante, no se presenta en el juicio y dictan una sentencia de desahucio, o sea, nos da la razón a nosotros. A partir de aquí, claro, solicitamos que a esta persona se le echara del piso y fijan el día para echarla el 16 de octubre. Pero, 16 d'octubre? Del 2009, de este año. Pero una vez que faltan 4 días para el 16 de octubre, se dicta una resolución donde se dice que se paraliza
el lanzamiento de esta señora porque no tiene medios económicos y se le exige una caución de 1 euro. Entonces, el punto en que nos encontramos ahora es que estamos pendientes del recurso de apelación que ha hecho esta senyora contra la sentència. Però com pot ser que tu marxis de vacances i tornis a casa teva, te la trobis ocupada, totes les teves pertinences estan allà. Està molt clar que és casa teva al veure les imatges i és més, aquest habitatge té unes característiques especials. És un habitatge de lloguer però és especial. Per què, Antònia? Porque hay muchos problemas en lo que es el edificio y ahora dicen que lo van a tirar, que es zona verde y del 3 al 9 lo van a tirar. ¿Cuándo? Dicen que dentro de 4 años, de 5, no lo sabemos. En realidad este piso pertenece al patronato de la Generalitat de Cataluña y sería como un piso de protección oficial. Entonces, claro, la situación en la que se encuentran mis clientes es que están pagando los alquileres, la luz, el agua y el gas. I el telèfon també? No. No, el teléfono no. Pero se está pagando los alquileres, que esto también ha salido en otros medios de comunicación, porque claro, en el momento en que mis clientes dejen de pagar los alquileres, es que podrían ser desahuciados ellos por el patronato, porque ells són inquilinos. Entonces, És que realment la justícia llavors no t'empara, no? Jo, si em permets, m'agradaria fer una crida a tota la ciutadania que ens està veient en aquests moments i que m'imagino que com jo ens estem quedant tots desconcertats per una situació com aquesta. Ens poden trucar per comentar-nos, per opinar i fins i tot, si vostès s'han trobat en una situació similar, truqui'ns al 902 0404 11, 902 0404 11. Les línies ja estan obertes. En realidad es que en este punto, desde el punto de vista jurídico, hay una falta de regulación efectiva, porque debería existir algún procedimiento que en el momento en que una persona entra en su casa o es una segunda residencia, porque da exactamente lo mismo, se encuentra una persona que está ocupando su piso, pues que hubiera un procedimiento que en el plazo de 2 o 4 horas esta persona pudiera estar fuera, porque si no nos encontramos como esta situació. Perquè clar, és que, Antònia, totes les teves coses personals... Sí. Joyas, ropa, todos los instrumentos, todo. Es que todo. Nos dejaron con la ropa puesta. M'imagino que et poses a pensar amb els records, les fotografies, coses que ja no parlem de lo material, no? Que en realitat, mira, et van deixar amb una vestimenta però pots anar a una tenda a comprar-te una altra. Em refereixo a les coses personals que vas arrastrant tota la teva vida, no? Que són coses que no pots comprar a una tenda. No. Com et sents? Muy dolorida. Robada, me han robado todo. Ja no la casa, la vida també, part de la vida, part dels teus records, no? Sí. Antònia, m'imagino que tens esperança de tornar a casa teva, però com creus que et pots trobar a casa teva? Perquè de fet han canviat fins i tot el nom de la bústia, no? Pues mira, todo destrozado. Nosotros las teníamos muy bien arreglado porque nos pensábamos que ya era para toda la vida, disfrutarlo mi marido y yo, y así pues no va a ser. La arreglamos muy bien, pusimos puertas en madera, hicimos cocina nueva, cuarto de baño, lo hicimos a nuestro gusto. Y de esta manera, pues me parece que cuando vayamos será el rastro. Vosaltres continueu pagant-ho tot. Sí. I on esteu vivint? En la casa de mi hija. Tiene una casa de 50 metros. 50 metres quadrats. Exacto. Mi hija está divorciada y estamos viviendo dos nenas gemelas que hay y nosotros, el matrimonio. 16 mesos vivint? Viviendo con mi hija. Que mai t'ho haguessis pensat. Jamás en la vida. Sí. ¿Pero qué? Hay que esperar que la justicia ponga las cosas claras.